En tercer lugar, mantener el balance en tu vida cristiana, como dice 2 de Timoteo 2:15, vamos allá, 2 de Timoteo 2:15. Dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Que procure que use bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hay que tener mucho cuidado, porque hay ministros que pueden trastornar la fe. Pero cuando tú lees la palabra siempre va a llegar al éxito, a la bendición. Hechos 20:27. Porque no he rehusado o rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dile a tu hermano que está a la par: tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Eres alguien que el Señor ganó por su propia sangre. Imagínense que yo lo maltrate a usted, me pongo contra mi Señor. Qué cuidado debo de tener para respetarlo, amarlo y aconsejarle con la palabra de Dios y darle una palabra efectiva, porque si no, ¿para qué seguir? ¿Cuántos están siguiendo acá? Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Padres de familia, cuiden a su familia de los que se dicen ser y no lo son. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hay personas que ni siquiera me dan la oportunidad de amonestarlos. No hablo de darle seguimiento, porque el seguimiento se va cuando la oveja se presenta. Pero la amonestación siempre va a ser para que vuelva a las cosas de Dios. Nunca para alejar, siempre para acercar. Pero la gente se va por causa de su concupiscencia. No hay otra forma. ¿Estamos acá todavía? Es importante entonces entender que hay un balance en el desarrollo ministerial y de la iglesia. Somos llamados, como dijo el apóstol Pablo, a predicar todo el consejo, lo bonito, pero también las cosas que dices: ay, esa es una predicación o piedricación. Y muchas veces se piensa: ese pastor predicó en la carne porque dijo que yo estaba en pecado, en fornicación o en adulterio. Él le ha de haber hecho mi familiar. Yo ni lo conozco. No sé ni cómo se llama ni quién es usted. Y más si viene por primera vez. Pero el Señor sí sabe quién es usted y que necesita ser rescatado. Por eso, mis hermanos, somos llamados, como dijo el apóstol, a predicar todo el consejo de Dios. Y no se incomoden. Ahorita estoy anunciando lo que voy a predicar el martes, el jueves y el domingo, pero estoy pensando ya no decirles que voy a predicar. Ahí no va a predicar de esto, yo soy así, entonces no voy. No, lo va a agarrar en curva. Pues están acá. He visto cómo tremendos hombres de Dios se han estancado en la revelación de la palabra o han caído en extremos por haber observado ese principio en el cual no predican todo el consejo. Toda verdad que se enfatiza a expensas de otras verdades puede convertirse en un error. Quiero decirle que es toda la clase completa, todos los años completos, todos los semestres o cuatrimestres completos se debe de estudiar la palabra de Dios. No olvidemos que todo escritor es
toda escritura es inspirada por Dios, pero ponga atención. Ay, no, maestro de medicina, solamente enséñeme cómo quitar la tos y el catarro. Ay, pero no me hable del cáncer. Todo el consejo, si no, ¿cómo va a ser médico? Así también, todo el consejo, si no, ¿cómo usted va a ser cristiano? ¿Están viendo acá? Toda verdad se debe de decir para no cometer errores. No olvidemos que toda escritura es inspirada por Dios. Yo sé que cada pastor tiene áreas donde se siente más a gusto, predicándolas y enseñándolas, pero no podemos ser tan selectivos o en la disposición de la palabra que seamos causa de que los creyentes no tengan un desarrollo espiritual completo, diga usted, evangelio integral. Es importante que sepan todo el consejo. Una de las razones por las cuales Pablo podía decir que estaba limpio de la sangre de sus oyentes es que él predicó que todo el consejo de Dios y sabía que había cumplido con la iglesia la predicación de un evangelio integral. Usted decide dejar el pecado o seguir. Eso ya no depende de Dios, no depende de la oración del pastor. Y como nada que fuese útil he rehusado a anunciaros y a enseñaros, dice Pablo. Entonces habla públicamente y les dice en Hechos 20:20. Ahí donde estamos, nada más bajamos tantito. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Las cosas de la Biblia, ahí este tema no lo pueden oír los jóvenes. Toda la Biblia la pueden escuchar los jóvenes. Si no, ¿cómo les vamos a enseñar a no tropezar? Públicamente y por las casas habló el apóstol Pablo. ¿Estamos acá todavía? En cuarto lugar, hay que mantener el balance en estas áreas. Voy a terminar con esto. ¿Cuál es el balance que vamos a tener en la Biblia? Lo voy a capacitar bien y de todos modos le regresa ahí está en YouTube esto para que le pueda regresar y lo pueda anotar, porque ya se nos acabó el tiempo. Tenemos que tener un balance entre la gracia y la ley. Tenemos que ver qué hay en eso y cómo balancear todo esto. Tenemos que balancear sobre las promesas y las condiciones. Tenemos que tener un balance entre el poder y el carácter. Tenemos que tener un balance entre la restauración y la disciplina. Tenemos que tener un balance entre la unción y la excelencia. Tenemos que tener un balance entre la actividad de demonios y la actividad de la carne. Y tenemos que tener un balance entre la autoestima y el quebrantamiento. Tenemos que tener un balance entre la fe y las obras. ¿Están viendo acá? Que pueden ser, todo esto puede ser puras predicaciones. Tenemos que tener un balance entre las responsabilidades y lo espontáneo. Tenemos que tener un balance entre la justificación y la santificación. Y el señorío de Cristo. Esto es para que usted sepa que muchas veces hay gente que hace lo que quiere como cristiano. Vamos al cristianismo. Ay, yo voy cuando quiero, cuando me nazca. Cálmate, optimista. Y eres coach en motivación. Dice la palabra que no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, como algunos tienen por flojera. Se les pegó Sabanás. ¿Por qué no vino? Ay, es que me atacó Sabanás. Acá. Debemos cuidarnos de las cosas que se ponen de moda en las iglesias, o sea, modas eclesiásticas. Siempre debes mantener esa escucha en los predicadores del evangelio de la gracia, del evangelio del reino. El evangelio de la gracia es lo que nos reconcilia con Dios, y el evangelio del reino es lo que nos da autoridad sobre el mismo diablo. Es interesante notar que la Biblia no menciona otro evangelio. Dentro de esto debemos predicar y practicar todo lo que la Biblia enseña sin caer en extremos doctrinales.
No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, quédate en el centro de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿vas a hacer lo que tú quieres o lo que dice la Biblia? Hay veces que no es un cáncer físico, pero sí hay un cáncer espiritual que a la gente lo está atormentando. Esos cánceres que desaniman, esos cánceres que acaban, y el diablo dice, ya no tiene solución. Te ve como desahuciado. El diablo dice, haz lo que quieras. Y es ahí donde se destrampa aquel que un día empezó bien en las cosas de Dios y se va al mundo. Te estoy diciendo muchas causas para que tú entiendas y verifiques. Si te ha pasado algo de esos, vuelve a Dios. Regresa a las cosas de Dios. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Mantente en el centro de la voluntad de Dios. Recuerda que siempre los extremos en doctrina nos llevan a extremos de conducta. Y cuando tienes extremos de conducta, entonces ahí es donde ya te estás yendo muy feo. Y hay ocasiones que la gente empieza a tener locura en su mente. Recuerda que siempre los extremos, cualquier tipo de extremo, está mal. Ay, voy a tomar muchísima agua. Está mal, tomas mucha agua, te vas a morir. Ay, entonces voy a tomar bien poquitita agua. Te vas a deshidratar y te vas a morir. Es que necesito comer carne para el hierro. Sí, pero mucha carne no. Entonces poca. No, te va a dar anemia. Entonces, ¿qué? Para eso está la Biblia y los profesionales de la salud. ¿Me explico? Es así, la Biblia es más exacta que cualquier persona. Recuerda que siempre los extremos van a ser, incluso los extremos doctrinales te hacen daño. Los extremos doctrinales te hacen daño. Mantén la visión que todo va a salir bien. Filipenses 1:6 y termino. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál está viendo? El que comenzó contigo la buena obra, la va a perfeccionar. Vas a ser perfeccionado. Vas a ser perfeccionado. La gente que te dejó no te verá igual, te verá muy bendecido. Mantén la visión que todo va a salir bien, vas a ser perfeccionado. Cuando el diablo te dice, es que ya no eres nada ni nadie y estás acabado, tú dile, voy a ser perfeccionado. Y va Juan 17:4, último versículo. Juan 17:4. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Vas a ver acá? Yo te he glorificado ¿en dónde? En la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo glorifica en la tierra al Padre. ¿Y sabes que lo sigue glorificando aquí en la tierra? Cada vez que tú obedeces, mira, es un éxito cada que una persona sana, cuando tú oras por ella, el Espíritu Santo, por supuesto que está contigo. Eres obediente y eres bendecido. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados y tú llevas esa oración, multitud de pecados te son perdonados a ti. Porque tú estás llevando a alguien a los pies de Jesucristo y tienes la unción del Santo de Israel para que todos sean bendecidos. Y ese yugo que el diablo había puesto sobre ese hombre, sobre esa mujer, se rompe. Bueno, esa es la iglesia de Jesucristo. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Y por último, termino. Ahora sí, tú tienes una responsabilidad aquí en la tierra. Dile a tu hermano que está a la par, tienes una responsabilidad en la tierra. No te desvíes de la visión que Dios te ha dado. Y termino con esto. Incluso si quieres anota la frase. Ningún demonio o hermano debe alterar tu compromiso. Ningún demonio o hermano debe alterar tu compromiso. Habrá alguien que te diga, ¿vas a la iglesia? O un hermano de aquí, ay, yo
yo ya me desanimé, no quiero ir a la iglesia. Ningún hermano o demonio debe alterar tu compromiso. Ningún demonio o hermano debe alterar tu compromiso. Mantente en el centro de la voluntad de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Maranata dice, amén. Poderoso es Cristo.